gente, bienvenidos a mi canal Aprendo sobre SST. Les doy la bienvenida a esta comunidad que poco a poco está creciendo sobre este tema tan interesante, tan importante hoy en día para las empresas, para todas las organizaciones que deben implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También para ustedes, estudiantes, coordinadores, practicantes de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. Hasta hoy hemos venido trabajando el tema de peligros, riesgos, consecuencias. También en la primera clase vimos el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Explicamos de una forma muy didáctica y muy pedagógica las etapas. Hoy vamos a trabajar la clase número 3, que tiene que ver con, enseguida lo vamos a mirar, medidas preventivas y medidas de control sobre los peligros y riesgos. Estas medidas de control pueden ser tres o son tres: fuente, medio y trabajador. Entonces, antes de entrar a profundizar, no olviden suscribirse en mi canal. También los comentarios son muy importantes, o en mi correo me pueden también enviar todas las dudas que ustedes tengan. Y ya próximamente vamos a tener la página de Facebook, en Facebook también, para que podamos ir comunicándonos de una mejor manera, y la comunidad obviamente pues va a estar mucho más participativa. Entonces vamos a empezar con el control de los peligros y riesgos, pero antes vamos a hacer una definición. O sea, vamos a dar una definición clara sobre lo que es esto. ¿Qué son esas medidas de prevención? Entonces, se refiere a las intervenciones que se deben hacer o realizar para minimizar y o controlar los riesgos presentes en las áreas y puestos de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, visitantes y contratistas. Voy a quedarme con esta última parte porque es demasiado importante. Mire que nosotros no podemos trabajar esas medidas de prevención y control solamente en los trabajadores, también en los visitantes y también en los contratistas. ¿Por qué? Porque a nuestras empresas, en nuestras organizaciones, llegan visitantes a cada momento. Entonces, ellos llegan a un piso 2, un piso 3 o a determinada área. Antes de que ellos ingresen, le debemos de dar un volante informativo sobre los riesgos que pueda tener en esa empresa, si hay una emergencia que hacer. Entonces es muy importante también eso. Obviamente a los visitantes no les vamos a dar una capacitación de 2 horas. Caso contrario sucede, y lo tengamos muy en cuenta, con los contratistas. Con los contratistas, dependiendo de la labor, dependiendo del tiempo que vayan a estar. Ejemplo, hay contratistas que van a ir a hacer un arreglo en infraestructura, entonces van a estar una semana. Esta gente hay que sentarla 2 horas, 1 hora y media. Ustedes ya miran también de acuerdo a la disponibilidad, a la dinámica de la empresa, para hablarles sobre los peligros, sobre los riesgos a los que van a estar expuestos. De acuerdo a eso, van a hacer trabajo en alturas, esos contratistas, ¿cierto? Revisarles los elementos de protección personal, mirar que sí estén cumpliendo con las normas de seguridad industrial, mirar los manuales, bueno, todo eso que tiene que ver. Yo no voy a profundizar porque lo vamos a ver más adelante en otras clases, en otras sesiones. Entonces, es muy importante trabajar estas medidas. Y las medidas son 3. Las voy a señalar acá con el marcador, que son fuente, medio y trabajador. Vamos entonces a empezar con la medida preventiva de control en la fuente. Esa medida de prevención y control de los peligros y riesgos en la fuente, ¿qué quiere decir? Bueno, es algo muy sencillo, algo muy fácil de entender. Son esas medidas que tenemos que establecer en la fuente generadora del riesgo. Generadora del riesgo. ¿Cómo así, Freddy, que generadora del riesgo? Muy fácil. Tenemos unos ejemplos. Tenemos que hacer, por ejemplo, mantenimiento preventivo de un motor o un horno. Esa es la fuente. ¿Qué podemos hacer ahí? Mantenimiento, como lo acabé de decir, porque el motor, porque el horno es lo que está generando el riesgo. ¿Cómo así el riesgo? Sí, ejemplo, un horno que me puede generar a mí. Bueno, recordemos, el horno, ¿qué peligro me puede generar a mí? Un peligro físico. ¿Por qué? Por temperaturas altas. Entonces los trabajadores van a estar con el riesgo de ¿qué? De exposición a una temperatura alta porque está en el horno, una panadería, ¿cierto? Ejemplo, hay muchos más. Y en un motor igual. Entonces la fuente viene a ser el horno del motor,
Mire que en esta partecita tenemos lámparas o sillas en mal estado. Esas lámparas o sillas en mal estado también nos generan a nosotros, por ejemplo, un riesgo, porque una lámpara por iluminación alta o por iluminación baja, entonces ese trabajador está ahí en su oficina y si la lámpara no está funcionando bien, que es esa fuente generadora del riesgo, entonces puede generar, obviamente, como lo hemos trabajado anteriormente, una enfermedad común, incluso una enfermedad profesional. Entonces acá la silla en mal estado, si tiene una pata mala, se sienta la persona, se cae. Es un ejemplo, son ejemplos sencillos. Otro, vamos a acercar un poco la cámara acá y nos muestran la limpieza o desinfección de herramientas de trabajo. Mire que acá las herramientas de trabajo viene a ser la fuente. ¿Listo? Entonces estos son varios ejemplos cortos, prácticos, para que ustedes los entiendan. No puedo profundizar más porque pues el tiempo ustedes saben que es limitado, pero yo sé que lo vamos a ir entendiendo. Ahora vamos a pasar a las medidas de prevención y control de los riesgos, ¿cierto? Que podemos trabajar en el medio. ¿Listo? La definición es muy sencilla también, nos dice a nosotros que esas medidas de control se establecen entre la fuente y las personas. Repito, entre las fuentes y las personas, es decir, el medio es el ambiente laboral, ¿sí? O un área de trabajo. ¿Cómo así, Freddy, que ese ambiente laboral? Sí, ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos uso de cabinas extractoras para vapores y gases. Mire que estas cabinas las utilizamos si nosotros tenemos, por ejemplo, mucho calor en un restaurante. En un restaurante se puede generar mucho calor porque tenemos fritadoras, tenemos hornos. Entonces, ¿qué pasa? Ese ambiente está generando un desconfort térmico. ¿Por qué? Por el calor. O sea, los trabajadores tienen una exposición a temperatura alta, ¿cierto? Entonces este extractor, ¿qué hace? Lo que hace es simplemente ayudar a que esas temperaturas, ese calor que se está sintiendo o incluso esos vapores que se están generando, estoy poniendo el ejemplo de un restaurante, hay varios, ayudan a que en ese espacio, en ese ambiente de trabajo, pues los trabajadores estén mucho mejor, ¿cierto? Porque el calor va a disminuir, porque esa temperatura obviamente ya no va a ser igual. Entonces acá tenemos ese ejemplo. Otro, aseo o limpieza de las áreas de trabajo. Repito, aseo o limpieza de las áreas de trabajo, lo mismo, ahí estamos trabajando en el medio, ¿sí? En un laboratorio, en un hospital. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Pues porque allá tenemos que tener muy buena limpieza por este tema biológico, por los riesgos que hay, en una carpintería, por el tema del polvo. Mire que en las instalaciones de cualquier empresa hay que hacer limpieza, material particulado, de todo eso. Ahí estamos haciendo limpieza en las paredes, en los pisos, en las ventanas, porque ahí nosotros vamos a tener esa dificultad. ¿Listo? Y otro ejemplo y último son las ayudas mecánicas para mover objetos pesados, ¿cierto? Son objetos que nos ayudan a nosotros también en el medio para poder que esos trabajadores realicen su actividad de la mejor manera, porque esas cajas, todos esos pesos le están generando un riesgo a sus trabajadores. Entonces, entre la persona y entre esas cajas, esos bultos, lo que trabajen, necesitamos una ayuda mecánica. Entonces, el medio es ese, el medio es todo ese espacio, es el medio lo que nos ayuda a nosotros, entre la fuente y entre la persona, para disminuir, para minimizar esos riesgos que están presentes. Y vamos a terminar con lo que es ese control en los trabajadores. Este es muy importante. ¿Por qué lo dejo de últimas? Por lo siguiente. Son las últimas medidas que se deben implementar. Lo ideal es primero tener presente las medidas en la fuente y en el medio. Ya lo voy a explicar por qué. De lo contrario, se aplican en la persona o el trabajador o el individuo. Usted lo puede encontrar en internet, en sus libros, persona, trabajador, individuo, la misma cosa, ya que algunas funciones y espacios de trabajo lo ameritan. Ejemplo, uso de elementos de protección personal. ¿Por qué empiezo con uso de EPP? Fácil, porque pues lo ideal es, como dice la definición, primero realizar las medidas de prevención y control en la fuente y en el medio. Y en el trabajador, pues esos EPP, ojalá, pues hay cargos,
Hay en áreas de trabajo que los EPP hay que utilizarlos sí o sí, pero en otros no. A veces hay personas que son comprando elementos de protección personal y no son necesarios, es un gasto innecesario, pero en otras áreas son muy necesarios, ¿cierto? Y cuando no podemos hacer ese control en la fuente o en el medio, entonces lo vamos a hacer en el trabajador, de última, sí, es lo último. Primero fuente medio, si vemos que no, entonces ya le damos ese casco, esas gafas, esas botas, esos guantes al trabajador, lo que necesiten para que realice mejor su labor. ¿Listo? Limitación del tiempo de exposición al riesgo, es muy fácil, eso tiene que ver con la rotación también de los trabajadores. Hay trabajos que generan un alto riesgo. Por ejemplo, las personas que trabajan con el tema de radiografías, de rayos X, ellos no pueden estar expuestos mucho tiempo, 2, 3 horas, no. Entonces hay que limitarles el tiempo a esa persona, a ese trabajador, hay que rotarlos, ¿cierto? Porque es muy importante, porque estamos hablando de minimizar, de prevenir, de controlar ese riesgo que le puede dar a él por estar expuesto a esos rayos X, ¿cierto? Que le pueda generar un cáncer y muchas cosas que ya hemos visto anteriormente. Pausas activas, siempre están presentes las pausas activas. En ese trabajador son muy importantes hacer las pausas activas 2 veces en el día, de acuerdo a la jornada de trabajo, de acuerdo a la dinámica de la empresa. Ya ustedes miran también cómo lo pueden trabajar. ¿Cómo pueden hacer las pausas activas? Todos, fácil. Pausas activas, hay pausas activas donde usted puede hacer estiramientos de todas las partes del cuerpo. Usted puede hacer un juego con todos los trabajadores. Puede hacer actividades lúdicas. Hay mucho, mucho que hacer. ¿Cuánto puede durar una pausa activa? Usted lo puede, ya mira, 5 minutos, 7, 8 minutos. Depende de lo que usted esté buscando con la pausa activa. Son muy importantes. Ustedes sacan al trabajador, ¿cierto?, de esa actividad laboral que están realizando y hacen esa pausa activa. Y los exámenes médicos no los voy a explicar nuevamente porque este tema de exámenes médicos ya lo hemos visto también, no se le olvide, ingreso, degreso y periódicos, o también cuando van a cambiar, por ejemplo, de un puesto a otro, también se va a hacer unos exámenes cuando hay un ascenso. Bueno, eso también lo hemos venido trabajando. Bueno, vamos a terminar por hoy. Les agradezco la atención, les agradezco a todos los suscriptores, les agradezco a todos los que están viendo mis videos y les agradezco mucho también los comentarios que ustedes me puedan compartir también a mi correo. Más adelante vamos a tener la página de Facebook para también tener mucho más información. Y bueno, vamos a seguir adelante con estos videos. Les agradezco mucho. Chao, chao. Recuerden suscribirse.